APROBAT es la Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Veterinarios, que trabaja por la responsabilidad social y ambiental de los laboratorios veterinarios. Los laboratorios asociados, tenemos aproximadamente 80 y manejamos alrededor de lo que es como el 90 o el 80% de todos los laboratorios veterinarios a nivel nacional. Entre esos, algunos de los laboratorios que se encuentran en la diapositiva. Como parte de APROBAT se encuentra también la coordinación ambiental, la cual se encarga de asistir a estos laboratorios y soportarlos en ayuda a todo el reglamento de normatividad ambiental que deben cumplir y que se exige a nivel nacional. Todo esto surge a partir de una problemática ambiental que se ha originado no solo en nuestro país, sino a nivel o a escala mundial. Esto se da por diferentes razones. Una, por ejemplo, porque el manejo de los residuos está orientado a la disposición final más que a la prevención y el aprovechamiento. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que claro, se hace una separación y una disposición de los residuos, pero muchas veces esto no es suficiente o no mitiga, no compensa todos esos aspectos, impactos negativos que hemos generado al medio ambiente. También por un desconocimiento sobre el tema por parte de los actores de las cadenas productivas. ¿Qué pasa? Y es que todos debemos estar involucrados en estos procesos. Por lo tanto, también las industrias y las grandes empresas. Y muchas veces el desconocimiento de estos frente a sus acciones en el medio ambiente, pues puede repercutir negativamente. Otra, la falta de compromiso por parte de los generadores de asumir su responsabilidad frente a la gestión y el manejo de los residuos peligrosos. A veces resulta que no solo encontramos que hay un desconocimiento del tema, sino que aún peor, se sabe, pero no se hace nada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Generar una conciencia ambiental para que todas las personas involucradas podamos aportar y participar en estos mecanismos. Todos estos aspectos negativos que hemos identificado se repercuten como efectos negativos en el ambiente posteriormente vistos como impactos. Entre los efectos que encontramos, bueno, afecta las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, el agua y el aire. Esto dado todos los componentes que se generan en los residuos. También se destruyen los microorganismos, alterando las propiedades biogeoquímicas del suelo, dado que las composiciones de todos estos residuos alteran las composiciones o los nutrientes que posee tanto la tierra, la atmósfera, etc. Produce erosión e inestabilidad, dado igual al anterior, permanece indefinidamente en los suelos debido a su alta persistencia. Permanece igualmente no tanto por el alto cargo contaminante que se genera, sino también porque se está generando periódicamente. Entonces, si se sigue generando, pues va a seguir siendo persistente la contaminación. Y además hay una acumulación de los sedimentos en las aguas. Estos, además de concentrarse en las profundidades, por ejemplo, de los océanos, también lo hacen en los acuíferos por medio de la filtración del agua. El decreto 4741, en el artículo 19, y pongan mucha atención a esto porque es súper importante, nos habla de la responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de los sitios. Dice en breves palabras que todas las personas, o digamos en este caso todas las industrias que generen contaminantes, deben responder por ello y deben responder hasta donde su contaminación ha afectado el medio ambiente. Por esto, nosotros debemos tener en cuenta qué son los residuos o desechos peligrosos, que es lo que se considera usualmente que se encuentra al final del ciclo de vida de todos los productos, ¿verdad? Nosotros, supongamos, compramos cualquier artículo, un computador, por ejemplo, lo compramos en el almacén, lo usamos constantemente, periódicamente, pero al final, ¿qué hacemos con él? Desecharlo. Desecharlo, ¿verdad? Entonces la idea es que tenemos nosotros unos residuos o desechos que son de carácter peligroso. Esto por sus componentes para el proceso de elaboración. Entonces residuo o desecho peligroso es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente. Entonces digamos que a esto vamos con estos residuos o desechos que no son basura y usualmente se confunden. No son basura porque a pesar de que no se pueden volver a utilizar, si se realiza un proceso posterior a su uso,
sí puede, digamos que no, o no generar otros contaminantes, o pueden, digamos, algunas partes del mismo volver a otro proceso productivo. En la clasificación general de los residuos encontramos lo que son los residuos convencionales y peligrosos, que son principalmente de los cuales estamos hablando. Entre los convencionales encontramos los aprovechables, por ejemplo, cartón, papel, plástico, perfecto. Son todos los residuos que, por ejemplo, generalmente los desechamos, digamos, en nuestros hogares. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Reciclarlos, hacer una separación adecuada y llevarlos a puntos de disposición. Están también los no aprovechables, como los residuos biológicos. Y por otra parte están los residuos peligrosos, entre los cuales tenemos los industriales y los hospitalarios. De diferente categoría, digamos, y se consideran así toda la normativa ambiental, dado que los hospitalarios reciben unos mecanismos diferentes para su manejo y disposición. Digamos que con el tema ya entonces de la disposición de estos residuos encontramos la norma técnica colombiana 24 del año 2009, la cual nos habla que además de hacer una separación adecuada, todas las industrias, igual habla también de grandes superficies, de supermercados, de centros comerciales, deben tener puntos ecológicos en el cual se haga la separación y recolección de los residuos que ellos generan. Ahora con respecto al marco regulatorio, no les voy a aburrir tanto con esto, pero digamos que hablamos de la protección del medio ambiente desde la Constitución Política de 1991, en la cual, no sé si recuerden, nos dice uno de esos artículos que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, correcto. Y también, igual por ambiente sano, nos referimos a lo que es la calidad de vida, tanto en temas de salubridad, por ello nos referimos a lo que es el medio ambiente. En 1996 tenemos la ley 253, que referente al convenio de Basilea, la cual nos habla de el transporte transfronterizo de lo que son los residuos peligrosos. Ya vemos cómo en el marco internacional se empieza a ver todo este movimiento de qué hacer con estos residuos y cómo manejarlos de la mejor manera. Entre el 2000 y el 2002 encontramos lo que es el decreto 1609 del 2002, cual nos habla del transporte terrestre automotor de los residuos o desechos peligrosos por carretera. Nos habla de cómo se debe hacer, qué particularidades debemos tener en cuenta, en fin. Lo que se refiere al decreto 2676 del 2000 y la resolución 1164 del 2002 nos habla de lo que es la gestión integral de los residuos hospitalarios. Por una parte nos encontramos todas las especificaciones de lo que son, de cómo deben manejarse, y por otra el manual de gestión. Igual nos damos cuenta de que, o sea, desde qué año venimos nosotros hablando realmente de gestión de los residuos sólidos, para tener en cuenta que no es un tema que surgió ayer, es un tema que se ha venido trabajando a nivel nacional e internacional fuertemente. Y encontramos también en el 2004 el decreto 1444 que nos habla de 1443 que nos habla de lo que son los residuos de plaguicidas, también como un residuo constituido como un residuo peligroso. Por otra parte, y el decreto del que les hablé hace un momento y del cual vamos a entrar en profundidad más adelante, el decreto 4741 del 2005, que es el que nos habla o nos reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. De este encontramos lo que son los planes postconsumo. Entre alguna clasificación de estos residuos está, por ejemplo, los residuos, empaques o embalajes de plaguicidas, los medicamentos vencidos y las baterías de plomo ácido. Estos planes postconsumo se generan porque estos residuos son responsabilidad del fabricante, es decir, de quien los hace. A su vez encontramos dos resoluciones, la resolución 693 del 2007 derogada por la resolución 1675 del 2013, que nos habla de los planes postconsumo de plaguicidas, y la resolución 371 del 2009, que nos habla de los planes postconsumo de medicamentos vencidos. Estos dos como enfoque, digamos, principal de lo que maneja Probat en sus planes postconsumo. Luego encontramos la ley 1333 del 2009, en la cual ya digamos que se entra a ejercer un poco del proceso sancionatorio ambiental. Es decir, en caso de que las empresas no cumplan, tienen repercusiones, porque lamentablemente muchas empresas a nivel nacional no responden a no ser que haya sanciones. Y en el 2014 encontramos el decreto 351,
que nos habla de la gestión integral de los residuos generados en la atención de la salud, también relacionado con los residuos hospitalarios. Pero estos nos encontramos con la particularidad de que son responsabilidad del generador de los residuos. Entonces, por ejemplo, en las fincas, encontramos que los medicamentos y los envases de plaguicidas son responsabilidad de fabricante, pero los residuos fitosanitarios son responsabilidad del generador, es decir, del dueño de las fincas. Bueno, como les decía, entonces encontramos entre las autoridades competentes en el régimen sancionatorio el Ministerio de Ambiente en primera instancia, las corporaciones autónomas regionales y las unidades ambientales en los grandes centros urbanos como la Secretaría Distrital de Ambiente. Entre los tipos de sanciones encontramos preventivas, correctivas y sancionatorias. Entre las preventivas simplemente se hacen amonestaciones. Entonces se les dice igual, hey, están haciendo esto mal, vamos a mejorar. En las correctivas ya hay un trabajo comunitario, es decir, donde se infringe ya ellos deben responder en cierta medida por lo que han hecho. Y las sancionatorias, que son obviamente las que más duelen y no se alcanza a leer, es la revocatoria o caducidad de la licencia o permiso, concesión o autorización de las empresas, multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o un cierre temporal o definitivo de las actividades. Entonces digamos que también se trabaja en pro de que ninguna empresa tenga que llegar a este tipo de sanciones. Como bien les decía, el decreto 4741 del 2005 también nos define lo que son los residuos o los desechos peligrosos y los define mediante el cronómetro, clasificación de riesgos. Exacto, creativo, que pueden ser los residuos o desechos que son corrosivos, reactivos o radiactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos o patógenos. Entonces, todos los residuos o desechos que entran entre estas categorías ya se consideran peligrosos e igual tienen su clasificación. Estos, bueno, como bien dice, pueden causar riesgo a la salud o generar contaminaciones en el medio ambiente. El objetivo de este decreto y digamos del manejo y de la disposición adecuada de los residuos es prevenir la generación de los mismos, también regular el manejo con el fin de promover óptimas condiciones de vida. Y se plantea lo que es una pirámide de opción más favorable y opción menos favorable en cuanto al manejo y disposición de estos residuos. Entre las opciones menos favorables y digamos que las que más se usan es la disposición final. No solo debemos tener en cuenta la disposición final, sino la adecuada separación en la fuente de los residuos. Posteriormente encontramos una recuperación de energía, es decir, ver cuáles de estos residuos nos pueden servir para entrar de nuevo a la cadena productiva. Un reciclaje, digamos que en consideración con lo anterior, pero aún más enfocado hacia lo que son los residuos aprovechables. Un reuso y un reacondicionamiento, es decir, darles, digamos, otras posibilidades de vida a todos estos residuos. Una minimización en la generación de estos residuos, buscar alternativas, digamos, ecológicamente más favorables. Y, por último, la prevención, o sea, evitar generarlos. Igual, bueno, entre el alcance, por ejemplo, encontramos desde que se hace una prevención hasta que hay una disposición final. Es decir, esto se ve a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. Y también, como les decía anteriormente, es de responsabilidad extendida hacia todas las personas involucradas en este ciclo de vida. Como les decía, las obligaciones las tiene tanto el generador como el fabricante, el transportador y finalmente el receptor. Digamos que cada uno de acuerdo a las competencias o digamos que las funciones que tiene con respecto al manejo de este tipo de residuos. Entre el generador, por ejemplo, si alguien me puede ayudar, ¿cuál sería una obligación o una responsabilidad? La capacitación. Por ejemplo, perfecto. Identificar el producto, ¿no? El envase. La clasificación. Sí, muy bien, exacto. Es prácticamente lo que Marco contesta el transportador. en el transportador que esté etiquetado. Tipo sustancia. Exacto. Cuidado con el manejo. Sí, señor. En el receptor. El buen manejo del producto. Correcto. Por ejemplo, llevarlo a los puntos que están autorizados para su recolección. Una aplicación.
Exacto. En cuanto al manejo de los plaguicidas, también encontramos lo que son las normas de bioseguridad para su aplicación antes, durante y después. Se me está haciendo muy fácil la capacitación porque me están ayudando. Por ejemplo, antes, ¿cuáles serían las normas de bioseguridad para la aplicación de plaguicidas? El vestuario. Antes. El rotulado de los productos. Exacto, el rotulado de los productos. Durante. El uso de elementos de protección personal. Exacto, Elementos de seguridad. Exacto. Y después, ahí está. El triple lavado de los envases. Correcto. Ese triple lavado de los envases se revisa. ¿Sé qué? ¿Lo consuma? ¿Lo consuma? Doctora, Señor. ¿lo consuma? ¿Quién hace ese triple Claro, lavado? es que el que usa el producto con plaguicida tiene la responsabilidad de hacer el triple lavado antes de desechar el envase. Para Antes de botarlo al río. Pero ¿Y pues, ahí no se contamina el agua lavando? ¿Lo está lavando? Claro. ¿Al suelo? claro que sí. Hay que O sea, botarlo. es que por todo lado que se mira hay contaminación, ¿cierto? Por todo lado que se mira, entonces lo que se busca es que de pronto sea lo que menos contamine, ¿cierto? ¿Con qué se lava? Igual, el agua no se puede entonces depositar a la tierra, no, debe Hay un conservarse contenedor. en un de- contenedor y también se entrega. Esta contextualización de lo que ha sido el manejo de los residuos peligrosos, encontramos lo que son finalmente los programas post-consumo, que ya más o menos tenemos un poco de claridad en qué consisten. Estos parten, digamos, del Ministerio de Ambiente para garantizar, digamos, hacer un manejo adecuado dentro de la gestión integral de todos estos residuos que se consideran peligrosos. Y ya como les decía anteriormente, entre los planes post-consumo que maneja APROVE, está por una parte el Plan Colectivo APROVE de Gestión de Evolución Post-Consumo de Medicamentos Veterinarios Vencidos, el cual se maneja con ACI mediante la resolución 371 del 2009, ya se las había comentado con anterioridad. Y por otra parte, el Plan de Gestión de Devolución Postconsumo de Plaguicidas Veterinarios de APROVE, que se maneja con la Corporación Campo Limpio mediante la resolución 1675. Eso es importante que tengan bien claro esos dos gestores, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos alguna auditoría del ANLA o algo así, lo primero que van a preguntar es cuáles son los gestores con los que ustedes manejan los medicamentos vencidos o los plaguicidas. Entonces, ACI para medicamentos vencidos Y y para Campo plaguicidas, Limpio Campo para Limpio. plaguicidas. Exacto. O sea, En lo el tienen que caso saber de así de los memoria. contenedores, en el que mencionaba la doctora hace un momento, es por ejemplo con ACI. Por otra parte, en Campo Limpio encontramos ya, digamos que más cerca de las fincas, los espacios, digamos, designados para llevar todos estos residuos, dado que el tamaño, digamos, es mucho más grande, suele ser ocupar más espacio que lo que son los medicamentos. Acá encontramos, por ejemplo, qué no hacer con los envases, y les puede parecer hasta chistoso, la verdad, pero pasa Sí. y sucede. Primero, arrojarlos a fuentes de agua, por ningún motivo, y precisamente por eso hablábamos, no es conveniente lavarlos en la llave de la casa, ni en el río. Ahí se puede para lavarlos y después puede No. Otra es la quema a cielo abierto. Precisamente lo que queremos evitar con todos estos planes es que se genere más contaminación, entonces es lo menos sugerido. Mezclarlos también, dado que se puede generar lo que se conoce como contaminación cruzada, es decir, que si el envase de plaguicida o el medicamento vencido entra en contacto con una hoja de papel, por ejemplo, automáticamente esto se convierte en un residuo peligroso y ya no puede ser reutilizada o reciclada. Entonces la idea es separarlos de los demás residuos para que no haya contaminación cruzada. Otra es dejar los envases a la intemperie. Precisamente lo que hace Campo Limpio es disponer de unos sitios adecuados para que no se presenten este tipo de casos. Otra es ingerir alimentos envasados en ellos. No sé si la ingeniera Nilma en algún momento les comentó, pero en Antioquia tuvimos un caso de que nos dijeron como, ay sí, es que acá un señor, no sé, Pepito, hace unos días tuvimos que enterrarlo porque llevó agua en un envase de plaguicida. Mis paisanos de la calera, me fue así. Y Sí. entonces, como les decía, puede sonar gracioso, pero pasa. No solamente ingerir, sino empacar alimentos de valor. Sí, Claro. exacto. Claro. Igual, por más que se lave, por más detergente, no pueden ser reutilizados. Y otro es dejarlos con residuo del producto. Es decir, a esto vamos con lo que es el triple lavado. O sea, los envases no pueden quedar con plaguicida dentro.
Dado, digamos, a todas estas problemáticas, encontramos también repercusiones en el medio ambiente. Por ejemplo, los medicamentos se consideran como contaminantes emergentes, dado que, digamos, que se mantiene en la tierra o en el ambiente. Siempre van a estar ahí, como les decía anteriormente, no solo por la alta carga contaminante que genera, sino porque es persistente en el tiempo. Es decir, siempre estamos generando contaminantes, entonces pues siempre va a estar ahí. Y digamos que las repercusiones que podemos tener a la actualidad no son de ayer, sino han sido de siglos, incluso atrás. Encontramos también que, por ejemplo, pueden los peces sobre todo, ingerir, digamos, las aguas, nadan en las aguas contaminadas con todos esos tipos de residuos. ¿Y quiénes luego consumen esos peces? Nosotros. Entonces, digamos, se ve ya todos esos contaminantes como generan problemas, digamos, no solo en el medio ambiente, sino que afectan directamente la calidad de vida de las poblaciones. Bien, eso es ya. Bueno, también como lo decíamos, y digamos que en el sentido de que realmente funcione todo esto que se está manejando, se han trabajado diferentes mecanismos de certificación. Entre ellos hablamos de lo que son las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, precisamente para que quienes hagan una disposición, quienes hagan un manejo adecuado de todos estos residuos, pues puedan también ser certificados en que lo hacen, porque pues dirán muchos como ¿para qué lo hago si igual a nadie le importa, si pues nadie se va a dar cuenta? Entonces digamos que también el Estado, el Ministerio han digamos trabajado en pro de que las empresas que lo hagan sean beneficiadas. Bueno, esto es como tal lo que se ha manejado con ACI para la recolección de medicamentos vencidos o parcialmente consumidos. El colector con el que contamos actualmente es este, igual que encontrábamos anteriormente, pero estos son los que pueden encontrarse usualmente en las veterinarias, en los laboratorios, en algunos centros, grandes centros, digamos grandes superficies de distribución, exacto. Nosotros vamos a tener un colector de estos en los próximos días. Pero cuando nos pongan el Y un logo logo, ya iba a decir, pensé que iba a ser ¿Cuántos? vamos a ¿De tener los cuales? ¿De los diarios? Nosotros vamos a tener próximamente un colector de estos acá, porque ¿Cuál es de el los convenio que No, tenemos. Este es el actual. Pero va a llegar, es uno nuevo, ese no va a ser el que va a llegar ahorita, va a llegar No. un nuevo, pero también va a venir con todo. Sí, está. Perdón, y en ese colector de medicamentos vencidos, digamos que no necesariamente tiene que ser de productos veterinarios, obligatoriamente debe ser. Sí. Porque yo digo, no tengo otro lugar donde dejar el poco de jarabe, por decir algo, o... Por ejemplo, Punto Azul es el que recolecta todo lo de medicamentos humanos, ¿cierto? Que lo conseguimos ya en las droguerías grandes, en Farmatodo, en Locatel. Hay unos contenedores de Punto Azul que son los dedicados a medicamentos Y humanos. también son grandísimos. Los que nosotros vamos a colocar acá son pues para medicamentos veterinarios. ¿Por qué? Porque es que nosotros pagamos por kilo de recolección también. Entonces pues también nos cuidamos de que no vayan a montar cualquier cosa ahí, sino solamente los medicamentos. Tenemos un punto importante y es el seguimiento y control que se hace a estos planes post-consumo. Estos lo hacen las autoridades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA, el ICA y las corporaciones autónomas regionales. Señor. Ellos digamos que tienen la potestad para hacer el seguimiento o verificar que se esté dando cumplimiento con toda la normativa. Entonces, por ejemplo, como bien lo decía la doctora, cuando ustedes o cuando se hagan las auditorías, se va a revisar todo esto y digamos que estas autoridades pueden ustedes solicitarles precisamente toda esta información o consistencia de que ustedes sí han realizado el manejo y disposición adecuada de estos residuos para no entrar en sanciones. el camión de desechos peligrosos, Señor, esos residuos, ¿quién recoge ese contenedor después? ACI. Claro, ¿ACI como directamente. tal? Sí. No es esta empresa que recoge, Sí, digamos, en aquí, veterinarias los residuos peligrosos, o sea, estos no No, son mismos. digamos que como se trabaja con el gestor ACI, ellos disponen de vehículos multipropósito, los cuales se hacen o se programan en jornadas de recolección para que vengan y desocupen, digamos, se lleven todos esos residuos que ustedes generan, que se generan en ese punto. Y eso, digamos, se programa ya pues dependiendo de las cantidades que se recojan. Entonces puede ser 2 veces al año, 3 veces al año, dependiendo de cuánto kilogramos hay. ¿Se paga por peso o se paga alguna mensualidad? Por peso. No más. nosotros ahorita, antes de que hicieran los planes post-consumo,
nosotros tenemos la obligación también de responder por los residuos peligrosos que generemos acá. En ese momento contamos con un contrato con Cintia Química, donde nosotros enviamos todos los residuos que generamos aquí, que sean peligrosos, que tengan que ver con todos los medicamentos, y los mandamos a destrucción. Permetrina, ¿no? ¿Qué más? No, nosotros todo lo que son Todo. las mesas de retención vencidas, doctor, todo toca mandarlo a Tareas de destruir, limpieza de las bolsas de dispensación. donde se hace la dispensación, todo. Todo eso sale No. para Las roturas de Rotura de los envases, todo eso va para la destrucción. Alex es el encargado del área de rechazo. Para la salud de los trabajadores, ¿hay algún efecto que pueda tener el hecho de estar acumulado? Si se hace 2 veces al año, 6 meses, esa acumulación de esos residuos. No, precisamente eso es lo que se hace, es que esas recolecciones no excedan el tiempo en que esos contaminantes ya pueden afectar las condiciones de vida de quienes están a su alrededor. Obviamente nunca se va a dejar pasar 2 años sin hacer la recolección, porque pues no se estaría realmente haciendo nada, igual se estaría generando contaminación, entonces no, ese tiempo que damos no excede, digamos, como ese límite del que dice. Además, Igual- los residuos no están expuestos como tal, ¿cierto? Sino están cerrados, o sea, todo está cerrado, entonces la emisión de vapor y todo eso es mínima. Igual también. precisamente por eso está diseñado el contenedor, para que no se presenten ese tipo de inconvenientes. Bueno, ya hablamos más puntualmente de lo que son las responsabilidades en primera instancia de los fabricantes y o productores para igual el manejo y disposición de los medicamentos vencidos o parcialmente consumidos y de los envases de plaguicidas. Encontramos una responsabilidad física, que es un manejo físico de estos residuos, es decir, hacer la disposición de estos residuos con digamos, las debidas especificaciones. También tienen una responsabilidad financiera, que es donde hablábamos ya de a quién le compete realmente esto, y digamos que en eso se enfocan los planes post-consumo. Todos los planes post-consumo, la responsabilidad financiera es del productor, del fabricante o del productor, es quien costea, digamos, toda esta recolección. Por otra parte, la responsabilidad informativa, que es la comunicación del riesgo, y es principalmente lo que queremos hacer haciendo estas capacitaciones, informar a todos de qué deben hacer con ellos, cómo deben manejarlos. Esto no solamente a los laboratorios, sino a todos los del ciclo de vida de los productos que estén involucrados. También una responsabilidad ante el daño, es decir, si hay afecciones en la salud o en el medio ambiente. También la propiedad sobre el producto, es decir, el ciclo de vida completo a lo que me refería, pues desde que se produce hasta que se desecha. Por otra parte, la responsabilidad de los distribuidores y comerciantes es formar parte de los planes, es decir, hacerse partícipes de todos estos procesos que se están generando, y también informar a los usuarios y consumidores de los riesgos asociados al manejo de estos productos. Por otra parte, las responsabilidades de los consumidores finales es seguir las instrucciones del manejo seguro que han sido suministradas con anterioridad, bien sea por quienes se los venden directamente o por las grandes industrias o empresas. También realizar la práctica del triple lavado en el caso de los envases de plaguicidas, que ya no voy a explicar en qué consiste, y inutilizarlos sin destruir la información de las etiquetas. Porque digamos que entre lo contemplado en el triple lavado es destruir los envases. Entonces tampoco queremos es que haya un desconocimiento de cuáles eran los factores los determinantes, digamos, de ese producto. Entonces también debe haber un manejo adecuado. Bueno, y por último, entregar los residuos post-consumo, es decir, hacer la disposición adecuada, sea bien en los contenedores que dispone ACI o en los centros de acopio que dispone Campo Limpio para medicamentos. Porque sé que de pronto Miriam me va a preguntar de esa Miriam. Porque aquí la instrucción que se da es que cuando se desecha algún medicamento o algo así, hay que inutilizar la etiqueta, ¿cierto? Hay que destruir la etiqueta. Entonces, como acá estamos diciendo que no se debe destruir la etiqueta, eso es para el caso de los plaguicidas y los insecticidas, porque como tiene un riesgo tóxico, una categoría tóxica, entonces la persona que vaya a utilizar eso tiene que saber qué era lo que contenía ahí para poder usar cualquier precaución tiene. Pero la norma general para todos los medicamentos es que no destruye la etiqueta. Pero si no estoy mal, esos empaques vienen con un alto relieve, fuera de la etiqueta.
Viene O sea, con los trae- pictogramas, sí, pero no todo el mundo sabe leer los pictogramas, entonces por eso se Pero el que lo etiqueta. recoge debe tener la capacitación para los Claro, que pero están- claro, pero no todo el mundo, uno no puede garantizar de que todas las personas sepan exactamente, entonces se les deja, eso contenía mitraz o contenía cualquier cosa, para que sepan exactamente con qué están trabajando, con qué es lo que están usando. De pronto usted me responde, sigue al pie de la letra todas las instrucciones. ¿Cómo hace Campo Limpio para la destrucción de eso? Sin que se contamine el medio ambiente. La verdad, y lamentablemente siempre va a haber un índice, digamos, de contaminación. ¿Qué hacemos con todos estos procesos? Que ese índice sea mínimo. Porque lo que pasa es que si se hace, por ejemplo, lo que les decía ahorita, que no hacer con esos envases, la contaminación va a ser abrupta. Pero si hacemos, digamos, que los procedimientos adecuados, no se va a generar, digamos, ningún tipo de repercusión. Pues, digamos, que sea muy grande, exacto. Más o menos, más pues, más. Pues igual, puntualmente lo que hace... Se va a minimizar. Lo que hace Campo Limpio es, Campo limpio. es destruir todos estos envases de plástico, digamos, hacerlos inocuos para que puedan volver a ser utilizados y fundirlos prácticamente para generar, no sé si han escuchado ustedes lo que es la madera plástica. Prácticamente, digamos que se usa un gran porcentaje del que puede usarse realmente porque no todo es aprovechable. Bueno, en cuanto al triple lavado, entonces lo que les he venido comentando, entonces consiste en verter el producto en una bomba, es decir, el producto que ha quedado de contenido en el envase, agregar agua limpia al envase vacío. O sea, en el primer paso es lo que decíamos de ese residuo que nos queda. Debe todo acumularse en un solo contenedor. Posteriormente agregamos agua limpia al envase vacío. Agitamos el envase por unos segundos, tapado obviamente. Vertimos el contenido de nuevo en esa primera bomba y volvemos a repetir este proceso 3 veces. Por eso el triple lavado debe hacerse 3 veces, digamos, garantizando que todo el producto que haya resultado ahí sea expulsado a la bomba. Y posteriormente ya debe inutilizarse el envase y las bolsas que lo hayan contenido, para depositarlo y acopiarlo en los centros de acopio. Y él la muestra en la máquina, ¿por qué? Porque lo utilizan esa agua nuevamente. Porque es para no contaminar Pero el agua- el resto Por de eso, la hacen el agua que queda en la maquinada, ¿qué hacen con ella? ¿La Igual, utilizan se- para otro fumigado? Bueno, sí, también. Por eso igual es la bomba. También pueden reutilizarse, igual digamos que es un pequeño porcentaje lo que te va a quedar en el envase. No vas a dejar alto contenido. Entonces un pequeño igual también puede reutilizarse. En caso de que no, simplemente sea cortada la copa. Es que no los dejan ver. Claro, son centros de acopio. Es un espacio, no son canecas. Son espacios Es que se obligatorio en las designan. buenas prácticas ganaderas tener un centro de acopio. Sí. Pues. Pero eso va donde a la tierra o No, solamente Mientras para lo tenerlo recogen, es que pues- lo recoge el gestor. O sea, igual se asigna, no es que se deje sobre el suelo, la tierra, no, se hace una base, igual, arriba, el techo, sí. es temporal. Sí. Bueno, en cuanto a cómo entregar los envases, digamos que ya sabemos que igual deben clasificarse y deben separarse desde que se genera, pero también estos deben tener una separación, digamos que más estricta y más puntual. Por una parte deben separarse las tapas de los envases de plástico destruidos y por otra las bolsas plásticas y aluminizadas que los contengan. Estos igual deben separarse. Por ejemplo, las tapas de los envases pueden en algún recipiente plástico, en alguna bolsa plástica transparente. Los envases de plásticos por lo general en bolsas plásticas transparentes o lonas. Y las bolsas plásticas aluminizadas igual. Pero todo por separado. La idea de esto es que, digamos que el recolector al final nos tenga que poner, bueno, esto es una tapa, esto es un envase, para agilizar, digamos, el proceso de reutilización del producto o de disposición final en caso de que no pueda hacerse nada con él. Bueno, luego del triple lavado y de la separación adecuada, la idea es, como les decía, llevar esto a los centros de acopio, que encontramos mejor cómo son los centros de acopio, y luego irán los carros que estaban designados para la recolección
y se los llevarán. Igual lo que decíamos, por ejemplo, tú tampoco puedes ceder un tiempo en el que ya se genere problemas medioambientales por mantenerlos ahí. Cuando lleguen estos vehículos, digamos, a recoger todos esos residuos que se han generado, deben entregarles o deben a la persona, digamos, que está haciendo la entrega, un certificado de entrega de esos residuos, que es precisamente, digamos, la constancia que va a tener él para decir, sí, yo hice la recolección y la disposición final y lo entregué adecuadamente a la empresa. Y digamos que son los documentos que pueden pedirle las autoridades competentes para verificar que sí se haga un manejo adecuado. O digamos que en cuanto a todos los residuos que se recogen, se designan diferentes funciones, lo que es primero el reciclaje, el coprocesamiento y la fundición siderúrgica. Obviamente, digamos que en último factor o menos, digamos que bueno, sería la fundición siderúrgica. Digamos que la idea es que todo pueda reciclarse, pero como bien les decía, hay desechos que no pueden hacerse, con los que no puede hacerse reciclaje, entonces pues ya deben ir a otro tipo de procesamientos, que igual bajo las condiciones ambientales estrictas o seguidas a nivel de normas, pues generan la menor contaminación posible. En cuanto al impacto ambiental y social, porque pues, como bien les decía, hablamos de un impacto social positivo, hablamos por ejemplo de lo que son como bien les decía, la madera plástica. Entonces, esta se designa, por ejemplo, para el uso de puentes, uso de la construcción de puentes, de casas, de algunas estructuras que puedan ser construidas y resistentes con este tipo de material. Por otra parte, les quiero presentar lo que es la estrategia APROverde, antes conocida como finca ambiental, no sé si alguno la escuchó. Ahora se está manejando, digamos que en el marco de la red postconsumo, que la componen lo que son para medicamentos veterinarios, APROVE, para los envases de plaguicidas Campo Limpio, para las luminarias, Lumina, y para los medicamentos de uso humano, los puntos. La estrategia APROverde consiste en, la idea es que digamos que todos los residuos que se generen en las unidades productivas sean recolectados y acopiados en un mismo punto, con el fin de que digamos al productor o al quien las usa finalmente no les quede difícil ir hasta el centro de acopio a disponer los plaguicidas, ir hasta el contenedor para llevar los medicamentos y así sucesivamente con todos los residuos que se generen, sino que queremos designar un espacio en el que no solo lo lleven todos los residuos una unidad productiva, sino todas las que puedan o tengan acceso, digamos, a esto. Exacto. Entonces, entre lo que recoge la estrategia APROverde son todos los residuos o desechos que cuentan con planes post-consumo. No sé, pero, ¿Qué son los RAEs? son los residuos de aparatos electrónicos. Sí, computadores, celulares, televisores. Entonces encontramos, por ejemplo, lo que son de postconsumo, pilas y baterías, lámparas y bombillos, como se decía por ese lado, Lumina, y la chatarra electrónica. Entonces digamos que lo que busca la estrategia APROverde es recoger todos estos residuos postconsumo que entran entre las categorías de postconsumo y recogerlos en un mismo punto, además de recoger los residuos biológicos y biosanitarios. Digamos que todo, la mayoría de todos los postconsumo no tienen que pagar un costo, digamos, ¿quién los genera? Porque el costo lo asume el fabricante, correcto. Pero lo único que deben pagar ellos, y igual por peso por kilogramos, son los residuos biológicos, que ya bien lo hablamos. En el proceso de implementación de la estrategia APROverde encontramos primero la organización de un grupo de productores interesados. Como bien les decía, la idea es agrupar unidades productivas que estén, digamos, en una misma área para que lleven todos sus residuos a este lugar que se va a designar para la recolección de residuos. Posteriormente, bueno, identificar a los diferentes actores, tanto las autoridades competentes como las mismas comunidades que hagan parte de esta área. Hacer una capacitación a administradores y técnicos
precisamente promover todos estos espacios en el que las personas sean informadas de cómo hacer la recolección y cómo hacer la separación. Elaborar una línea base, es decir, ver cuántos kilogramos se pueden o se podrían llegar a recoger por todas esas unidades productivas en ese lugar de acopio. Hacer una cuantificación del RESPEL, generar una estrategia de gestión del RESPEL interno, es decir, cómo se van a organizar internamente ellos para hacer esa disposición, generar herramientas de gestión del RESPEL, es decir, que les ayuden realmente a ellos a lograr que esa gestión sea efectiva, es decir, también mediante procesos de capacitación, por ejemplo. La ubicación de las unidades productivas pecuarias, es decir, igual, ubicar en el mismo sitio que realmente todas tengan acceso y accesibilidad al espacio designado para la recolección. Diseñar las rutas de recolección, para esto se designan los vehículos multipropósitos que irán al lugar a recoger todos estos residuos. Hacer una coordinación de la recolección. Nosotros, digamos, como APROVET siempre estamos en contacto con las personas de los puntos, avisándoles cuándo va a pasar el vehículo, quién va a ser el conductor, cuáles son las placas del vehículo, para que, digamos, estén informados y haya un control y seguimiento de todo el proceso. Y finalmente que haya una entrega de certificados y actas de disposición final, porque como bien les decía, esto es lo que realmente lo soporta ante las autoridades ambientales de que ustedes están haciendo un manejo adecuado de los residuos. Entre los beneficios que encontramos, no solo al aplicar la estrategia APROVERDE, sino al hacer una disposición adecuada de los residuos, en primera parte, es el cumplimiento de la normativa ambiental, dado que estamos respondiendo a todas las particularidades que han sido designadas en tema normativo. Por otra, se mejoran las actividades en certificación de buenas prácticas ganaderas, hay una organización de la compañía en el manejo de residuos y de gestión integral, hay una entrega de manifiestos de transporte y actos a disposición final. Les reitero que son los que les sirven a ustedes para luego mostrar ante las autoridades competentes. Hay una garantía en el transporte y disposición final de los residuos. Nosotros como APROVET realizamos auditorías a los gestores para asegurarnos de que el cumplimiento que se esté dando sea efectivo. También una mejora en la relación con las autoridades de control y vigilancia, dado que no vamos a tener que entrar, si cumplimos a cabalidad con todas las normas, en procesos sancionatorios. Otra, hay capacitaciones del manejo de residuos y un reconocimiento del compromiso ambiental y social que están haciendo las empresas o las unidades productivas. Y muchas gracias a todos.